Este, Berlanga, bueno, a mí ahora me ha dado Pepe están haciendo en la Filmoteca una buena... Una El otro exposición, día, sí. sí, está muy bien, sí. La verdad es que está bien. es que es el centenario de su muerte. Sí, y en el Moving No, de también. su nacimiento. De su nacimiento. En el movie la ponían hoy. Sí, yo vi la vaquilla. Estaban haciéndola hoy. Martes. Y hoy ponían estas. Es que están es el centenario de su nacimiento. Sí. Bueno, a mí de verdad que si la vaquilla, Patrimonio Nacional, Nacional 3, bienvenido de Mr. Match. Tengo aquí la ficha técnica que me la ha Sí, pasado. el Verdugo tiene porque es mogollón. imposible que se pueda conectar, Plácido. Y el Verdugo. Bueno, a mí este hombre me cae muy bien. Claro, pues eso. Me cae muy bien y además me parece genial en la época en que vivimos, tenerlo o hacerle tener el año Berlasca. Berlanga. Berlanga justamente en el año trans. Porque es que yo no sé si lo sabéis, pero este hombre era un fetichista. Era un fetichista. Entonces el movimiento trans, el movimiento queer y todos esos rollos que por ahí van bando, pues está muy bien. A ver si está bien. Yo creo que ahora lo que pasa es que estarán todos ahí diciendo no sé qué sabe qué se sudez sobre él, cuando en realidad esto es muy importante, porque yo qué sé, podrían aprovechar un poco para oponerse a toda la tontería que hay hoy en día en lo social. Bueno, aquí me ha puesto Pepe cosas sobre él, que murió en 2010 con 89 años de edad. Es de la Valencia limítrofe, de un pueblo limítrofe, una familia de terratenientes cercanos a la Valencia castellana. Vivió en la ciudad de Valencia. En Valencia podemos presumir de que las perversiones y la cuestión de la libertad sexual ha sido siempre muy amplia, y su fetichismo era con los zapatos. De tal manera que tenía él una casa en la que vivía y otro piso comprado en el que guardaba los zapatos. Pero es muy curiosa la peculiaridad de la perversión que tenía, porque no eran zapatos con un pie de mujer. Los zapatos tenían el número de su pie. Entonces es una cosa que a mí me parece realmente bonita. Bueno, las películas, yo no lo veo a un hombre políticamente muy definido. Pepe Van Acrocha me ha dicho que políticamente no estaba muy definido. Sí que se apuntó a la División Azul, pero según dice Pepe Van Acrocha, que me ha contado Laia, para no hacer nada y para escapar un poco de toda la constricción republicana que tenía en la familia, y ahí se dedicó, luego fue y se dedicó a estudiar cine en Madrid. Fue alumno de Madrid de la primera promoción de la Escuela Oficial de Cinematografía, EOC, donde más tarde trabajó como profesor de dirección. Para mí este hombre es un genio en haciendo cine, tanto la que estamos viendo ahora como Plácido, como El Verdugo, ¿cómo se llama esa que la vamos a hacer también seguramente? Que me dijiste tú, era de París, Paco. París Tombuctú. París Tombuctú. Esa también. A mí es que el humor que tiene conecta mucho conmigo. Yo no sé yo con vosotros, pero conmigo. A mí esta película me parece un cuento, un precioso, una joyita, desde que empieza todos los escenarios, las escenas. A mí que siempre me ha parecido que los actores españoles sobreactúan, yo aquí ni los veo sobreactuar ni nada. Yo no sé si estaban pasándose todos muy bien haciendo la película o el guión, ¿no sabéis que lo hizo con Bardem, el padre de Bardem y otro más, el otro, ¿cómo se llamaba? No, es solo con Bardem, quiero recordar. Hay dos. No, yo creo ¿Le que no. ayuda? Hay dos. Yo tenía aquí preparado, pero como me ha llamado este hombre para los 3 euros, madre mía, 3 euros. Ay, que va. Con 3 euros una familia vive todo un día. A ver.
Miguel Miura. Que A Miguel, ver, Miguel Miura es el tercero en el guión. Miguel Miura y el padre de Bardem que conocemos nosotros, debe de Juan ser. Antonio Bardem. Sí. Entonces, eso lo destaco, tiene muchas con ellos, guiones, tiene guiones con ellos, pero bueno, yo creo que este hombre era, dice José Manuel Rocha que era un poco vago, pero a mí me da igual. Lo que hizo, lo hizo muy, muy bien. Y yo ya lo dejo. Hablar vosotras, van a hablar, no sé en qué orden. Laia, tú primero, ¿quién no? ¿O Maripaz? Maripaz, ¿vas a hablar tú primero? Creo que sí, ¿no, Laia? Sí, Bueno, a mí yo coincido. A mí la película me hizo saltar las lágrimas porque yo no la había visto trozos y la verdad que me reí mogollón. Bueno, yo en mi intervención le he puesto un título que es Que vienen, que vienen. Y que, que vienen, pero ¿quién o quiénes vienen? El Coco, los Reyes Magos, de entre los muertos, cumplirán nuestras expectativas, quizá, pero todo un dispositivo alrededor de esto se ha puesto en marcha en un pequeño pueblecito de Castilla, de cuyo nombre el delegado del gobierno no quiere acordarse. En Bienvenido Mr. Marshall vienen los americanos. Más que venir, pasan y de largo. Si en el coche va alguien o no, tampoco importa mucho. La película nos cuenta toda la parafernalia que ha generado la noticia, tanto al pueblo como colectivo, como a cada personita en particular, y que puede servirnos de ejemplo para explicar conceptos que aparecen en un texto de Freud que se llama Psicología de las masas y análisis del yo. Este texto fue escrito en 1921, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es un momento en que muchos intelectuales se preguntan sobre el fenómeno de la guerra. Freud se interroga sobre cómo el sujeto es capaz de ir a un acto tan atroz y perverso como es una guerra, renunciando a sus intereses individuales. Recordar además que se trata de una guerra, la primera de trincheras. El cuerpo se pone en juego, los hombres morían destrozados y los pocos que regresaban mutilados, traumatizados por todo lo vivido, ¿no? Fue una experiencia horrible. En una de las, no sé si estuvisteis en una de las últimas tertulias que hicimos en físico, en el Café Viena, que yo también lo echo de menos muchísimo, hablamos del tema de la guerra en la película de 1917 y Senderos de Gloria, donde se aprecia muy bien el horror al que se lanzaban los jóvenes, ¿no? Hoy la guerra no es el tema que nos trae aquí, pero sí el fenómeno de masas y lo que es capaz de hacer el ser humano cuando se siente parte de ella, de la masa. Este texto lo podéis encontrar en el tomo 18 de las obras completas de Sigmund Freud en la editorial Hemorrhout. Freud, en la introducción de Psicología de las masas y análisis del yo, dice: en la vida anímica del individuo, el otro, el prójimo, cuenta con toda regularidad, como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo. Eso, desde el comienzo mismo de la psicología individual, es también psicología social. Vayamos a los sueños de los principales personajes, que es que son un ejemplo total, de los que viven en Villar del Campo, perdón, del Río. Hay varios ejemplos de cómo el prójimo cuenta. El sueño del alcalde, don Pablo, que es Pepe Isbert. Él se sueña sheriff de un salón de vaqueros con una entrada triunfal en el salón del pueblo. Aquí el prójimo, ¿cómo cuenta? Como enemigo. Se bate en duelo con Manolo Morán, el representante de Lolita Sevilla, que es Carmen Vargas, de la cual el alcalde está enamorado más que de su voz, porque está sordo como una tapia, de sus piernas. A mí me saltaron las lágrimas en esa escena, es que me moría de la risa, hablando todos en una especie de inglés ahí, guachi, 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 que es que yo de verdad me moría de la risa ahí, es la que más gracia me hizo. Y como don Pablo se despierta abrazados a las piernas, a las patas de la cama, pensando que está cogido a las piernas de la chica. Luego está otro sueño, que también se ve muy bien el otro. Está el sueño del cura, don Cosme. Para él el otro es un gran juez. La escena es súper visual, ¿no? ¿Os acordáis, no? La tarima con ahí arriba el comité de actividades antiamericanas, ni más ni menos, situado muy alto y con el Ku Klux Klan por medio. Le juzgan por todo lo que dijo sobre el pueblo americano, que era un pueblo de grandes pecadores, todos divorciados, protestantes y chinos, vamos, un horror.
Luego estaba el sueño de Don Luis, que es el hidalgo, ¿no? Alberto Romea, el hidalgo del pueblo. El otro, para él, el otro son indios caníbales, que le quieren comer como a todos sus antecesores, vamos, que todos acaban en la cazuela. Él se pone como objeto, principal ingrediente de la cazuela de los indios. Luego también se podría hablar del sueño de la maestra, la señorita Eloísa. Lo que pasa es que lo único censurado de toda la película, al final, solo es el sueño de la maestra, que luego Berlanga hizo una película que yo la quería ir a ver, pero no la he visto, que se llama El sueño de la maestra. No sé si habéis oído hablar de Es esta un película. corto. Es un corto. Pues se ve que ella tiene un rollo erótico con todo un equipo de jugadores de rugby americano, a saber quién es el objeto, ella o los otros, no lo sé porque no la he visto, pero bueno, se ve muy bien también el otro, ¿no? El otro aparece, en general, el otro aparece como un igual, es tu amigo, puede ser tu hermana, tu compañero, con el que podrías identificarte, odiar, amar, admirar. Sería el otro pequeñito. De esto y del otro grande, que no existe, hablará luego Laia, ¿no? Sí. En Psicología de las masas y análisis del yo, Freud llega a la conclusión de que para que se dé el fenómeno de masa, en su morfología se deben dar dos lazos importantes: ligazones libidinales con el conductor o con el líder o una idea, y ligazón entre los miembros. Tiene que haber estos dos ligazones. También diferencia dos tipos de masa: una masa espontánea y otra artificial, que es la más duradera. De todo esto vamos a ver ejemplos en la película. Una masa espontánea puede ser una manifestación, pero también, para referirnos a la película, la reunión de todo el pueblo de Villar del Campo, del Río, en el ayuntamiento. Todos acuden renunciando a sus trabajos, a sus intereses individuales, a sus lecturas, a sus clases, a sus misas, a sus inventos, a la holgazanería, que hay uno por ahí que es un vago rematado. Lo dejan todo y acuden. En una masa el individuo experimenta una renuncia, un cambio anímico, y esto es gracias a la sugestión y al prestigio del conductor. Aquí el papel del líder, que en este caso más que el alcalde, que es un higo chumbo que entra en bucle, como lo define la cantante, que es un higo chumbo, porque mira que era feo, pequeñito y de todo. El líder lo ejerce el representante del cantante, Manolo, que consigue en un discurso convertir a un pueblo cualquiera en el mejor, en el único capaz de hacer que los americanos paren 4 días, bueno, 4 días no, una semana entera. Cuando la masa está junta por contagio, hace cosas que individualmente no harían, pero que efímeramente lo podrían hacer. Actúan todos como un uno. Este tipo de masa es poco duradera, pero capaz de algo tan terrible como un linchamiento o una locura: convertir un pueblo de Castilla-La Mancha en un pueblo andaluz. ¡Ozú! ¡Qué locura! Nadie en su sano juicio vería esto individualmente factible. Y aquí se ven muy bien los elementos que hacen falta. Un líder que actúa y consigue generar líbido, amor, ligazón, no solo entre ellos, sino también con él. ¿Y cómo lo consigue? El discurso que suelta Manolo no tiene desperdicio. ¿Cómo consigue enaltecer a las gentes de Villar del Río? Porque él no se confunde, él sí que dice Villar del Río. Es que me encantó. Aquí algunas de las palabras que utiliza para hablar de su gente son heroísmo sin par, respeto, entusiasmo, pueblo disciplinado, inteligente, despejado, noble, bravo. Ningún pueblo alrededor puede arrebatarles el triunfo que merecen por vuestro coraje, orgullo. Y el alcalde le suelta: ahí le has dado, Manolo. Es que yo me moría de la risa. En estos momentos hay un primer plano, cuando da el discurso, hay un primer plano de las caras de todo el populacho entusiasmado, feliz. Las diferencias con el otro y sus problemas, su especificidad deja de tener importancia. El alcalde incluso excusa al hidalgo, a don Luis, que no estaba nada de acuerdo con que vinieran los americanos, no lo puede ni ver, y dice: no lo tengáis en cuenta el bueno de don Luis, no os preocupéis, que esto se da una restricción parcial del narcisismo. Esta tolerancia por el otro no durará más que el tiempo que dure los preparativos para recibir a los americanos. Un ejemplo claro de esta renuncia también lo da el cura. En un principio, tanto el cura como el hidalgo se niegan a ir, pero al final el hidalgo da dinero para pagar todos los gastos que han tenido con los disfraces, o sea que al final ayuda. Sí. Y luego el cura está ahí en la tarima que montan para recibirlos, está ahí en primera plana, o sea que colaboran. Respecto a las masas más duraderas, las artificiales, como las denomina Freud,
Las más importantes son el ejército y la iglesia. Este tipo de masa duran más. Pueden pertenecer a ellas la gente toda una vida, nacer y morir dentro de ellas. Lo que las hace más duraderas es, además del doble lazo libidinal entre los miembros y el líder, es la argamasa institucional que las consolida. El final de la película es un claro ejemplo de lo efímeras también que pueden llegar a ser las masas espontáneas. Tan pronto como el suceso pasa de largo, la masa se deshace. Aquí paz y allá gloria. Cada uno vuelve a su vida cotidiana, a su supervivencia, a sus intereses. No dura más que la ventaja inmediata que se extrae de la colaboración con el otro. Aunque en este caso nadie obtiene ninguna ventaja. Ni tractor, ni cabezal, ni vaca, ni máquina de coser, ni el deseo más altruista del alcalde, que es el tren, que es el único que tiene un deseo para todo el pueblo. Eso sí, el buen rato que pasan juntos deseando y ensayando, eso no se lo quita a nadie. La película yo también la veo como una metáfora de lo que está pasando ahora con los dineros de Europa, ¿no? Lo habéis oído al gobierno, ¿no? Habla del plan Marshall. Yo creo que están también soñando qué van a hacer con todos los dineros. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, Maripaz. Sí, gracias. Pues si Maripaz ha hablado del pequeño otro, yo introduciré el gran otro, como ha dicho ella. Primero decir que, a modo de introducción, que lo desternillante de la película también de los personajes típicos del pueblo y tópicos. El soñador, el amargado, el de la familia ruidosa, el negociante, el sabiondo, ¿os acordáis de los chorros de la fuente? La maestra y su ojito derecho, el puro, las cotillas, que en la ciudad también están, pero en donde se ven en apogeos en el pueblo porque hay menos población. Los pueblos miran siempre a la ciudad como lo que ella tiene y ellos no. Se podría considerar que para los de pueblo la ciudad es un ideal, un referente. Cuando llega el delegado general, los de Villar esconden las riquezas. No es que no tengan, es que las esconden. Pero él ha venido a otra cosa. Agasajar a los americanos. Quiere y visita a todos los pueblos para encomendarles una misión. Digo esto porque lo importante en la película también, y es lo que quiero destacar, es que Villar del Río, o del Campo, ya no sé cuál, ya más liado Maripaz, es diferenciarse de los otros pueblos. Porque todos han puesto arcos con flores y chorritos en la fuente, y ellos no quieren hacer eso. Con la promesa del tren y una estación, el pueblo entero se pone en marcha, pero no es el pueblo entero. El que se pone en marcha en realidad es el comité de sabios. Acordaros de quién son el comité de sabios. El cura, el del chorrito, el marqués destronado. Entonces, en esa reunión, de lo único que sale en conclusión de esa reunión es que se vota que no se hable más de los chorritos de la fuente. ¿Por qué destaco estos personajes que son de más peso en la película? Porque quiero hablar justamente del gran otro, si Maripaz ha diferenciado a los otros semejantes, los prójimos, y yo quiero hablar de estos representantes del gran otro, que son el otro del saber, que podría ser la maestra, el del orden y el poder, que son el alcalde, el otro de la moral, que podría ser el cura, el otro de la jerarquía, que es también el decadente noble. Primero decir que el gran otro es distinto al semejante. Es a nivel jerárquico que ocupa otro lugar. ¿Qué es el gran otro entonces? Cuando nacemos y llegamos al mundo, que ya está construido con sus reglas, su sociedad montada, el lenguaje que ya se habla y uno se tiene que aclarar con él, los deseos de lo que se espera del recién nacido, esta personita tendrá que ir aprendiendo todo con respecto a esa amalgama de leyes, normas, construcciones, tendrá que ir a la universidad y que le dé ese gran otro del saber un título para poder trabajar o no. Tendrá que aclararse con lo que se espera de él, con el bien y el mal, con lo que también se tendrá que aclarar con que lo placentero no siempre va unido al bienestar. Todo esto conforma al gran otro, que si fijamos la vista atrás y hacemos un poco de repaso, estaba bien instalado. Nos gustará o no lo que planteaba este gran otro, estaba bien instalado. Era potente, organizador,
pero a lo largo del tiempo ha ido desfalleciendo. Se ha ido tornando líquido, impreciso, deslocalizado, hasta el punto de que este gran otro, como ha dicho Maripaz, ya no existe. En esta película, en estos personajes, se ve como este gran otro ya están sacudidos de esa pérdida de la función que ejercía. Traducido sería que antes lo que decía el cura iba a misa. Mirad lo que le pasa al cura. Lo que decía el alcalde se acataba. Bueno, nos acordamos del discurso del alcalde. ¿Os acordabais, no? Del discurso del alcalde. Porque como alcalde que soy, os tengo una explicación, y una explicación os voy a dar porque os la voy a explicar, y así está 3/4 de hora. El marqués, que ya no tiene poder ni dinero, y los inventos tecnológicos los consideran una chorrada. Por profundizar un poco en el tema del gran otro, que por cierto es de un seminario de Jacques Miller que se titula, que hace en colaboración con Eric Lorat, el gran otro y sus comités de ética, quiero distinguir la identificación vertical de la identificación horizontal. En la vertical, que es la clásica, y como ha puesto Maripaz los ejemplos en Ejército y la Iglesia, hay uno que es el referente. Y a modo de padre primordial, los hijos se identifican a él. Lo adulan al mismo tiempo que quieren ocupar su lugar. Y esto produce que todos esos semejantes, bajo ese gran otro, se parezcan. Esto lo que dice Lacan y lo que dice Miller es que es lo que produce la colectividad, lo que consigue hacer un grupo. Sin embargo, la identificación horizontal es que cuando ese gran otro, ese padre, deja de ser evidente, no haya quien identificarse. Y si lo hay, como estamos ahora viendo, es tan laxo, tan inconsistente que no se puede sostener en el lugar del gran otro. Entonces las identificaciones, en vez de ser en vertical, son unos con otros. Son horizontales. No hay jerarquía. No hay una excepción, un excepcional al que fijarse, con lo cual cada uno es único. Planteo esto porque actualmente estamos en un momento en el que esa gran colectividad está dejando de existir y en la película se ve muy bien cómo da igual la cuestión del plan Marshall, da igual, es que da igual, en la película se ve, ¿no? ¿Quién sería ese gran otro? El delegado general, a quien representa su subordinado, el alcalde, ni siquiera los americanos pueden ocupar ese lugar. Estamos asistiendo a un punto en el que la gente se está montando una especie de micro burbujitas según rasgos muy pequeños, muy específicos, a los que les gusta abrazar árboles, a los que les gusta el erotismo con los perritos o los gatitos, a los que les gusta tal programa, al que lo odia tal programa, a los que son de YouTube, a los que son de Instagram. Y de hecho, si lo pensamos desde esta época, esta película, todo el montaje que se hace en Villar del Río parece un directo de Instagram en el que han preparado un escenario para conseguir likes y de repente les ha fallado la conexión. Pero insisto, lo importante para ellos, por lo de la identificación horizontal, es diferenciarse de los otros pueblos. Y como ha dicho también Maripaz, luego cuando acaba todo esto, a modo del show de Truman, se van a otra cosa. No hay nada más de pesar con esto. Y hasta aquí. Ponte voz, Teresa. Yo quiero decir una cosa, Laia, Sí. y es que el que sí que se ve claro es el gran otro de la necesidad. Ese sí. Son los Tienes toda la americanos. razón. Los americanos son como el que colma, el que va a venir a colmar los deseos necesarios, porque además hay un debate muy bonito en la película sobre lo que necesitan y lo que desean. No piden solamente pueden pedir una cosa. Y cómo ellos van pidiendo cosas inútiles y luego lo quieren cambiar. Eso es muy bonito, muy bonito. Y luego, tú has dicho, yo soy también pienso que yo no sé muy bien, es un momento
es un momento en el mundo difícil, pero eso de que están los de YouTube, los de Instagram, los de TikTok, los de Facebook, en las redes sociales, por decirlo de alguna manera, yo estoy en todas. No, yo no decía que está una división dentro de las redes. Claro. No, pero que las Ah. burbujitas de esas, que yo estoy en todas y no me aclaro. Pero os Ah. aseguro que hay muchísima gente que está en todas. Sí, Hay muchísima gente. sí, eso Y sí. luego también cabría un poco, yo aquí más que nada veo al otro de la necesidad, Mm. pero el otro de la necesidad no es el líder. Ujú. Pero ahora Paco, tú lo completas, ¿no, Paco? Voy a ver si digo algo sobre la película que he visto esta tarde por enésima vez, ¿no? Una primera cosa que me ha surgido así de la película, a bote pronto al verla, es decir, la he visto con, como dicen, con el pensamiento flotante, ¿no? Sin intención de tomar muchas notas, pero a ver qué es lo que me sugería una película hoy, 70 años después de que se realizó y se filmó. Es decir, ¿qué imagen nos devuelve de nuestro país de hace 70 años? ¿Y cómo se ve hoy? ¿Y cómo lo vieron en ese momento los coetáneos de ese momento? Es decir, cómo los que vieron reflejado la España de Mr. Marshall, los del pueblo eran casi toda España, salvando las diferencias de clases sociales, pues estaban, digamos, en el mismo teatro, ¿no? Pero resulta que hoy, 70 años después, en una España que no se parece en nada a aquella que refleja la película, pues es como si uno se retrotrayera a la infancia con pantalones cortos y zapatillas, ¿no? Verse así, pues puede ser útil para ver qué recorrido se ha podido hacer y qué es lo que ha merecido la pena ese recorrido, ¿no? Es un poco... Lo digo por el tema del psicoanálisis, ¿no? Más que nada. Esa es la primera cuestión. La segunda que me ha parecido importante de la película, y es como si se adelantara a su tiempo, es que se ve perfectamente, digamos, esa relación no tan clara entre necesidad y deseo. Y, digamos, en esa población que demanda objetos, todos son objetos, ¿dónde empieza el deseo y acaba el deseo? ¿Y dónde empieza la necesidad y acaba la necesidad? Se confunde en la demanda, ¿no? En la demanda no está muy claro lo que sería deseo y necesidad. En cualquier caso, sí que aparece como objetos vitales en ese momento para ellos. Cuando piden eso es porque era una carencia histórica y entonces, digamos, ese otro americano, el gran otro americano, les daría el maná, ¿no? Los Reyes Magos, como dicen en la película, ¿no? Ese punto de esperanza de casi de un más allá, porque América también viene de un más allá, ¿no? Y además para esta gente de América atravesar el charco, yo no sé si sabían lo que significaba. En cualquier caso, sí que significaba un gran otro que les iba a resolver el problema que tenían en el pueblo. Bueno, hay que situar la película el año 53, que es justamente, pues aquí, 13 años después de haber acabado la Guerra Civil, justo 13 años, y 8 años después de haber acabado la Guerra Mundial. Y el objetivo del Plan Marshall, como todo el mundo sabe, era reconstruir Europa. Y digamos, la denuncia, porque es una denuncia, la denuncia que hace Berlanga en esa película, con todo el humor que queramos, y toda la denuncia es que nos dejan al margen de la reconstrucción de Europa. Cosa que hoy es impensable que una reconstrucción de Europa como la que se piensa hacer, no desde el Plan Marshall de fuera, sino desde la propia Europa, ella misma se reconstruye y hace su propio Plan Marshall, hoy día sería impensable que nos dejaran fuera. Eso para ver un poco el clave. Luego, otra cosa que también se ve en la película y se puede detectar, creo yo, es que se ve muy bien lo lacaniano ahí, entre lo imaginario que representa esa esperanza del Plan Marshall, todo ese plan imaginario, los reyes o los regalos, toda la simbología, y ahí estaríamos viendo
lo que significa el welcome es el bienvenido, es como simbólico de por fin la felicidad. Y luego, muy lacaniano es lo real, que dice, eso no puede ser. O sea, vosotros no estáis en la lista. O sea, no es que, digamos, se han equivocado, no es que será más tarde, no es que será menos o será más, no, es que no estáis, es imposible que reciban nada. Y yo creo que es una buena metáfora de lo real lacaniano. Luego la película también refleja, digamos, algo así como la situación del país. A mí me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Pero no es una ilusión. Me ha chocado mucho porque cuando cogen el reloj de la iglesia o que está parado, está roto, es una metáfora que el país estaba parado. El país estaba roto y estaba parado. Y a mí me parece genial lo de Berlanga, coger ese objeto de reloj común a todos. No es que cada uno se haya parado por sí solo el reloj del bolsillo que no tiene o que tiene parado, no. El reloj que marca la hora de todos y el ritmo de todos, justamente ese está parado y roto, que era la metáfora de España parada y rota. Bueno, están los agentes del pueblo, ¿no? Lo que llamamos las fuerzas vivas, en una España muy cacique, las fuerzas vivas, y ahí sí que es importante ver el papel del cura, cómo hace de todo, está en todas partes, menos en la iglesia. Lo de la iglesia es porque tiene que estar, pero él se inmiscuye en todos los asuntos del pueblo. Me recordaba, pero a años luz, del cura de la película El hombre tranquilo, que está, digamos, casi como un asistente social y un militante, pero el nuestro es, pues eso, muy cacique, muy del régimen y muy involucionista. Mientras que en el hombre tranquilo, aquel sacerdote, pues era un sacerdote, digamos, implicado con la suerte de la gente más desfavorecida del pueblo y, digamos, una cierta militancia por la causa del pueblo, ¿no? Bueno, para terminar, hice otra reflexión antes de entrar al debate, si queréis, y es cómo reacciona el pueblo español, cómo reacciona ante la frustración de que han pasado de largo. Entonces, podrían estar, digamos, haciendo una revolución, yendo hasta la frontera y coger lo que no le habían dado, pero resulta que lo que hay como discurso social que reina después de la frustración es no preocuparse. Ese es el leitmotiv del discurso del pueblo, no preocuparse. El sol sale todos los días y hay esperanza. Nos define muy bien, por lo menos en aquella época. A ver. Comentar lo que queráis. Sí. Mientras pensamos colectivamente, había otra nota que había puesto aquí en el papel y la voy a decir por si sirve, y es que ante la reacción de esa frustración, hemos dicho que era el no preocuparse, el sol sale cada día, hay esperanza. Y otro rasgo muy común en nuestra tierra es, ante la desgracia, ante la mala suerte, reírse de uno mismo. Reírse de uno mismo. Yo creo que eso es un poco también definitorio, ¿no? De por qué luego cuesta tanto levantar cabeza, ¿no? Bueno, eso es en general, ¿no? Creo que es muy consolador, ¿no? Cuando las cosas van mal. Sí. A mal tiempo, buena cara, ¿no? Exacto. Como ahora, ¿no?
Pero a mí, a ver, me ha gustado mucho la película. Pero esta vez hablando un momento del Gran Otro, que el Gran Otro lo que despertó a toda esa gente un poco, bueno, porque los animó a, como decía, a formalizar, ¿no? Su necesidad y un deseo. Estáis diciendo la diferencia entre necesidad y deseo. Pues me gustaría que habláis un poquito más de este tema, la diferencia entre necesidad y deseo vis-a-vis del Gran Otro. Sí, la satisfacción plena, Cristian, no existe. Eso cualquiera tenemos la experiencia. Entonces un niño cuando nace, llora, es el adulto que se inventa ¿qué pasa? Tiene hambre, tiene sueño, está sucio. Y luego el niño cuando empieza a hablar, como tiene que entrar en unas reglas sociales, no puede comer cuando quiera, por mucho que se empeñe, no puede hacer una serie de cosas, va a tener que formular y pedir las cosas él. Y en realidad no sabe lo que quiere. No sabe lo que quiere con respecto a la necesidad, porque no sabe, hasta no comemos lo que tenemos que comer, no dormimos lo que tenemos que dormir, no hacemos nada de lo que tenemos que hacer, no tenemos un programa biológico como pueden tener los animales. Hay que decirlo. Entonces, claro, cuando lo dices, hay algo que se escapa. Esa cosa que se escapa es el deseo. En la película se ve muy bien. En realidad el deseo es deseo de desear. Llega hasta tal punto que es hasta este deseo de desear. Y dice, bueno, eso tampoco, otra cosa. Y Sí, no se verdad, acaba sí, nunca. sí. Y ahí siempre, sí. Y yo creo que en lo que sí que se ve muy bien los deseos, aunque sean punitivos, es en los sueños. En los sueños de la película sí que aparecen los deseos que ellos quieren. A uno le traen un tractor, el que tiene muchos hijos, que es lo que quiere, a otro, el otro se abraza, ese es el deseo sexual, a las piernas el punitivo, que es el del cura, que lo castigan es una forma también de deseo, porque claro, su chiringuito está basado en la culpa y en el juicio, se aparece como una especie de representación de todo eso que a mí, el juez ese de las actividades antiamericanas me parecía que si no era Dalí, iba vestido de Dalí. El bigote ese que llevaba, ¿no? Bigote, sí. De todas formas, por lo que dices, Pepe, yo creo que cuando hablas de la España en general o hablas de cómo estábamos, yo no estoy muy segura que estuviéramos en todas partes igual o que nuestras reacciones fueran en todos los lugares igual. Porque yo me acuerdo ¿conocéis a Bernat Ivaldoví? Es un escritor de Sueca que escribió El Virgo de Vicenteta, que es destornillante, de risa, que refleja muy bien toda la forma de ser valenciana. Entonces yo no creo, Paco, que sea igual en todas partes. En Castilla podría ser más dramático, aquí podría ser más cómico. Sí. No, vamos a ver, yo no he empleado en ningún momento la palabra igual, porque no lo es, claro. Sí. Nunca he empleado esa palabra igual. Lo que sí era igual para todos era el régimen. Eso sí que era igual para todos. O sea, que no había igual, cuando digo para todos, excepto lo que estaban... Pero ellos no les dieron, a España no le dieron el dinero por el régimen, ¿no? Sí, por eso nos lo dieron, porque como Franco
no intervino, según la historia, no intervino en la Segunda Guerra Mundial, o sea, no puso de lo suyo en la defensa de la democracia occidental, pues entonces cuando se va a reconstruir esa Europa occidental, van a ayudar a los países que lucharon contra el fascismo en Europa. Franco no luchó contra el fascismo, casi Franco lo trajo. Entonces se queda fuera de la historia en ese tipo de ayuda. Por eso decía que hoy sería imposible y casi impensable que nos quedáramos fuera de cualquier contribución redistributiva en Europa, porque formamos parte de la misma Europa y los mismos objetivos, etcétera, etcétera. Más allá de la diferencia de cada país, etcétera. Incluso de cada país, la diferencia entre norte, sur, este y oeste, centro, periferia, todo lo que queramos. Pero el régimen era para todos igual. Y esta tarde escuchaba una de las críticas de la película, un crítico de cine, que recordaba sobre lo que opinaba Franco de Berlanga. Y decía, Franco, decía que Berlanga no era un comunista, no era un mal comunista. No, Berlanga era un mal español, que eso era mucho peor, mucho peor. Claro, ahí quiere decirte que, digamos, si actuabas como el cura de la película, pues podías vivir tranquilamente en este país, jiji, jaja, ¿no? Si actuabas como Berlanga, poniendo su inteligencia al servicio de una mínima libertad y un mínimo pensamiento, digamos, más inteligente, pues las tenía que ver con la censura. Y tenía que recurrir, digamos, a la vertiente cómica para que pudiera pasar. Para que pudiera, si no, ¿de qué? Esta película en sí es un drama. Dejarnos fuera de la historia en el reparto de riqueza, eso es un drama. Cuando una España que necesitaba, como cualquier otra nación, ¿no? Pero si en ese momento querías decir algo, pues había que recurrir a la comedia y aún así dijo, este es un mal español, con todo lo folclórico, con todo Pepisber y todo lo que quieras, ¿no? Y todos los cantantes andaluces y tal. Los andaluz como representantes de la España franquista, ¿no? No como representantes de Andalucía, que es los andaluces no se reflejan ahí en ese tipo de folclore, ¿no? Para entrar en las reglas, para entrar en el Club de Contables, que es la Unión Europea, hace falta seguir las reglas del juego. O sea, si tú no, claro, eso seguro. No entras. Entonces no es lo mismo porque... Claro, pero Teresa, tú sabes perfectamente que eso hasta en nuestra escuela, en una capilla, en un partido, en un sindicato, en una nación, en Europa, si entras en una organización, tienes que atenerte a las reglas de esa organización, si no, no es posible. Entonces, luego, dentro, además, Medina anoche hablaba de cómo en España tenemos un conflicto histórico, porque decía que no me gustó porque citó una frase de María Zambrano y no la citó. Dijo el pensamiento de María Zambrano, pero no la citó. Dijo que España se caracterizaba porque somos un país que está siempre permanentemente en conflicto y no hay manera de que el conflicto pase a ser problema. Dice, porque cuando hay conflicto no hay resolución, eres tú o yo. Ese es el A', ¿no? Que diría Lacan. Cuando hay un problema, el problema en tanto que tercero, es decir, ni tú ni yo, sino el problema que está enfrente, los dos vamos a trabajar por el problema y nos olvidamos del tú y el yo. Y en ese pensamiento de Zambrano, ya desde el principio del siglo XX, cuando define el mal de España, define España está enzarzada en el permanente conflicto porque no ha sido capaz intelectualmente pasar del conflicto a formularlo en problema. Y yo creo que eso es así. Y en Europa ahora pues tenemos esa historia. Entonces, cuando se está en una organización es la palabra y el poder. Y el poder pues, te lo dan los votos, te dan pues eso, los habitantes, la riqueza, es ahí. Pero que en esa temporada, horrible temporada negra de la historia española, como es el franquismo, que vamos, que los americanos no es que no dieron dinero
a España, es que Franco no quiso para nada aceptar las reglas del juego de Europa. Mm. A Franco lo rechazaron, ¿eh? Europa no. Es Pero, más, pero Pero- rechazaron por eso. Claro, Pero es más, España no era un plan para ayudar a los países los países que que habían habían, sido destruidos por la Segunda Guerra Mundial. no, los países que habían, no, los países que habían sido destruidos, no. Los países que habían contribuido a derrotar el fascismo en Europa. Vale, vale. Pero Vale. hay un momento No, pero- en la historia que se reconciliaron, ¿no? Bueno, se reconciliaron España y Estados Unidos, no me acuerdo, bueno, por lo de la Guerra Fría, ¿no? Al final Sí, bueno, se acercaron claro, a no, Franco por intereses a combatir la guerra, los intereses pero- soviéticos. Claro, pero fíjate tú que, por ejemplo, Estados Unidos hace acuerdos bilaterales, tú y yo, no dentro de Europa, fuera de Europa, pero tú y yo. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos en el 53 con Eisenhower, que viene a visitarnos aquí a pasearse por la gran vía de Madrid, y luego el Vaticano también nos reconoce? ¿Qué hace? Estados Unidos nos reconoce al régimen franquista a cambio de meter aquí las bases norteamericanas. Es decir, yo te doy a ti como gran otro, ¿vale? Yo te doy a ti España aislada y repudiada en Europa porque eras franquista y perdiste. Yo te doy el reconocimiento internacional de que el régimen sirve, de que el régimen vale y que España funciona, a cambio de que yo ponga las bases ahí, en tu país. Y bueno, eso es negociar desde una debilidad de país impresionante. No, eso fue una merienda de negro. Yo me quedaría con esa idea de si es cierto que de la historia tenemos que aprender, pero a nivel individual pasa lo mismo. Cuando decimos la compulsión a la repetición, chico, a nivel de país, como te descuide, pasa lo mismo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de nuestros fracasos, nuestras historias, nuestras malas experiencias o buenas experiencias? ¿Qué aprendemos para que no haya esa repetición nefasta? ¿Eh? Y cuando lo que Heidegger habla de, junto con Nietzsche, habla del el eterno retorno a lo mismo, pero no a la misma situación, ¿vale? Y ahí Miller tiene un esquema muy bueno que hace para explicar esa idea de retorno, pero no al mismo punto, ¿eh? Es como si ahora os imagináis una línea recta, no sé si se verá una línea recta, ¿se ve? ¿Eh? ¿Se ve una línea recta en el sí. centro? Sí, Sí, la vale. línea recta se ve. Vale, pues el esquema de Miller es un poco este. Habría un punto de partida que sería este, Sí. ¿vale? Y entonces hay como... mirad, hay una vuelta, ida y vuelta al punto otra vez, ¿vale? Pero cuando vuelve al mismo nivel del sujeto, donde está la recta, pero no al mismo punto de partida, ¿vale? Entonces, eso es el eterno retorno, pero no la misma situación. Y entonces la otra viene así. ¿Vale? Entonces, la compulsión a la repetición sería algo casi inevitable, pero lo que está en juego en esa compulsión a la repetición es que no sea un bucle, siempre volviendo al mismo punto de partida y agravado. Y esa es la dialéctica de la que habla Heidegger en Ser y Tiempo. Entonces, a mí la película me ha entusiasmado. Reconozco que Berlanga es un genio, en esta, en El Verdugo, en la que veremos luego París Tumbuntu, es un genio,
pero que a veces es un genio que no se descubre en el mismo momento que hace la película, ¿no? Acordados del Verdugo, lo que pasó, y hasta que no se reconoció internacionalmente como una gran película, pues aquí parecía una cosa siniestra, ¿no? El Garrote Vil y tal. Nos quedamos con esa anécdota terrible, que es el Garrote Vil, pero el director de la película quería decir otra cosa. Quería decir otra cosa. Y en la de Paris Tombouctou es de lo más cómico, lo más agradable que yo he visto últimamente de él, pero tiene un mensaje que va muy en el momento contemporáneo, y es el hartazgo que tiene cada profesional o cada familia, el hartazgo que tiene de esta vida de trabajo, dinero, trabajo, dinero, trabajo, dinero, trabajo, dinero, hasta que se le ocurre mirar por la ventana y ver un señor que tiene una bicicleta y se la compra y se va en bicicleta, deja familia, deja consulta de dentista, deja todo y se va a África, Tumbuntú. Pero tiene la suerte, como os acordáis que haya visto la película, tiene la suerte que por Peñíscola tiene un accidente y tiene que quedarse con las piernas cayoladas aquí, y participa y ve las fiestas de moros y cristianos, que para él, para un parisino, moros y cristianos, pues eso fue una cosa jauja, ¿no? Por eso que Berlanga, yo creo que sus películas con el tiempo cobran más valor, y si se hace ese elemento comparativo, porque en el caso de Paris Tombouctou, este dentista que está harto, está en París de ganar dinero y la familia y los hijos, tal, el hecho de marcharse de repente, sin pensar, sin planificar, es puro hartazgo, casi, como diría, casi una especie de pasaje al acto, ¿no? Una cosa así. Bueno, ese personaje que daba tanta gracia y que parecía una cosa insólita o poco frecuente, hoy día se está dando, pero cantidad. Y puedes hacer o viajar o deprimirte. Viajar. O deprimirte. Ahora viajar. No, ahora no, hasta la pandemia. Cuando digo ahora es un tiempo personal. La gente ya está comprando billetes para cuando se acabe la pandemia y marcharse, porque ya no aguanta más. Se irán con la excusa de la pandemia, pero la pandemia está en casa, no está en el país. Claro. Claro, la pandemia está en uno mismo, no en el país. Pero yo lo que no veo en la película, Paco, si quieres explicar un poco más, es ese. Yo no lo veo en ningún momento. El enfrentamiento no hay en la película. En el pueblo no hay ningún tipo de enfrentamiento entre ellos. Hay un decir, bueno, contamos con nosotros mismos y nada más. Porque los demás es que no se lo creen. Lo del delegado no se lo creen para nada, de nada. Lo único que están ahí es diciendo, bueno, vamos a decir que todo ha ido mal, pues si no nos van a quitar como una especie medieval. Nos van a quitar lo que tenemos. Claro. Pero entre ellos no se ve ningún tipo de enfrentamiento. Claro, pero es que el tema no está entre ellos, en el sentido de enfrentamiento. El enfrentamiento está en el hecho de que España no cuenta, ni siquiera es un enemigo para enfrentarse. Si no tiene peso político ni económico en el 53, ni es reconocido, porque era la única dictadura que había aquí en Europa. Tengo que comentar la griega también más tarde, pero vamos, y la de Salazar. Entonces, desde esa imagen sociopolítica, en Europa no es un enemigo para confrontar ni para pelear. Está marginado. El único enfrentamiento que hay en la película, y vuelvo ya al puro y estricto psicoanálisis, es aquello cuando demuestra que el deseo es el deseo del otro. Y en la película se ve muy bien cuando una de las señoras que está en la cola y pide una cosa, y la otra compañera que está detrás, que lo oye, que ha dicho eso, va y se enzarza con ella porque de eso te lo dije yo ayer. O sea que ese era mi deseo. Eso era, la máquina de coser, sí. La máquina de coser. Entonces ahí sí que se ve perfectamente cómo el deseo es el deseo del otro, y se enzarzan como dos gallinas allí con las manos así como si fueran... ese es el nivel máximo de pelea que puede haber en el pueblo. Muy a prima, muy a prima.
pero aún así, pues si no interviene un tercero para lindar el conflicto, y sobre todo en estos momentos actuales, yo creo que el reto intelectual está en cómo elaborar el conflicto que exista, el que sea, o los conflictos que existan, cómo formularlos como problema. Y ahí, digamos, es un tercero que juega, en lo que Lacan llama el tercero, ¿no? Sí, es que eso o sea, me ha parecido una idea muy sugerente, eso de decir, están peleándose, pero no formulan, mientras se pelean no están resolviendo el conflicto. Ujú. Pero yo no sé qué quieres que te diga. No sé si eso también pasa en otros lugares. Ah, sí, eso es universal, ¿eh? Es universal. Ya, por eso te lo digo. Sí, no, es universal. Lo que pasa que históricamente nosotros nos hemos quedado bastante anclados en eso del conflicto. Y el capitalismo europeo, sobre todo a partir del siglo XIX, tiene dos conflictos gordos, que es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. O sea, que no es que ellos, digamos, el conflicto son capaces de reformularlo siempre en problema y salir adelante, no. Europa empieza a salir del conflicto, porque un tercer conflicto ya sería la destrucción. Europa empieza a salir del conflicto y a formular el problema europeo, el problema económico y cómo se construye Europa. Y a partir de que eso ya es un problema, que empieza con el acero y el carbón, etcétera, etcétera, y 3 países primero y luego más países, a partir del momento en que Europa ya tiene un problema que resolver, no cae en el conflicto. ¿Y qué pasa? Pues que en ese sentido, estamos un poco más avanzados que otros sitios, porque en otros sitios todavía vemos que todo se resuelve con guerra. Todavía no han llegado a formular el conflicto en problema, ¿no? Y guerras está por todo el mundo. O sea, Y conflictos que sin resolver hay mogollón. Ahora con los negros en Estados Unidos, Sí. eso pasa en todos lados. Sí, pero hay que hacer esa distinción, porque en todos los lados, pero no todos los lados es igual. No, claro. Ni el mismo ritmo, ni son los mismos agentes, ni el mismo precio, ni la misma duración, ni el mismo costo. No, hay que ver un poco cómo se formula el conflicto. No, por ejemplo, en Europa tenemos el conflicto entre Inglaterra y el resto de Europa, que al final es un conflicto, pero no hay guerra. Pero decir, se va resolviendo, pero que vamos, tenemos otra, ya creo que sí, que estamos en otro ámbito en Europa. Sí. Ahora lo que hay es una guerra económica, eso es evidente, pero en Europa sabemos que si vamos a las trincheras, pues perdemos todos. Porque todos están muy armados. La semana pasada nuestro rey en Cartagena inauguró, flotó con la princesa y tal, el submarino más moderno del mundo. Más moderno del mundo, voy a repetir, porque es el submarino más moderno del mundo. Luego, no somos la España de Bienvenido Mr. Marshall. Quiere decir que armados estamos, pero la inteligencia y el sentido común y la piedad o la razón o el amor al otro o el amor a sí mismo, que no me quiero destruir, llamarlo como queráis, hace que las armas estén, pues eso, en los cuarteles y de momento. La película de Mr. Marshall nos queda lejos, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Y Berlanga yo creo que cada vez más se reconocerá como un gran director y un genio en el sentido, no es que hace una buena película, que buenas películas hay buenas y malas, no es que sea buena película, sino que apunta a aquello que está más reprimido en ese momento y a lo que puede y debe salir adelante.
Es como si la película fuera una interpretación del momento actual que se vivía. Y en ese sentido, toda interpretación es para mover al sujeto, si no, no es para decir que bien lo interpreto. Pero sobre todo yo creo que lo que le hace más buen director o especial es la forma en que es capaz de hacerlo y toreando la censura y con símbolos, aunque solo sea para una minoría. Y eso lo expresa en todas sus películas, es un genio. Porque no le dábamos tanta importancia en su momento, es verdad, de pequeña lo recuerdo, no. Pero viéndolo ahora, me parece realmente bueno y es capaz de que lo vea todo el mundo, aunque no lo entienda, porque es divertido. Claro. Y porque, bueno, y eso es fabuloso, es un genio. Y con muy buenos actores. O sea, parecían películas tontas, ¿no? Pero no, todo está muy bien expresado. Y, por supuesto, Franco dijo eso, que era un mal, ¿no? Lo leí el otro día. Pero en cambio, ahí estaba y lo permitía y se reía porque todo el pueblo se reía porque pensaba, pues tampoco lo iba a entender. A lo mejor él tampoco lo entendía. Entonces realmente es un genio. Y ahora, claro, queda lejos, pero en realidad siempre hay cosas comunes, como que el pueblo... ahora hay mucha información, pero en realidad también hay una especie, algo parecido a la gente que una masa pues no sabe o no sabemos. Y estamos ahí y bueno... puede ser esto, puede ser lo otro y de pronto ante una cosa que alguien propone y que parece, pues lo haces, pero luego hay un desencanto que tampoco te afecta porque en el fondo no te lo habías creído. Y bueno, cuando hay tanta información y tantos estímulos, pues también hay una especie de pequeña intensidad o pequeño apasionamiento o creencia en realidad en lo que quieres de verdad, creo. Sí, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que esa especie de ese saber de que no va a cambiar nada, ellos lo saben en el pueblo. Eso se intuye. Y eso, sí, y yo creo que actual también es. O sea, aquí la gente dice, sí, muy bien, va a venir el plan de recuperación europea, pero sabemos que, o sea, hay una descreencia en esa. Y entonces, pues cada uno a lo suyo, a ver si puedo abrir mi negocio, puedo estar haciendo, no sé qué, que la pensión no me la bajen mucho, que, o sea, lo que dice la película, tal cual, los asuntos personales de cada uno. Dice, al final Se centra en cada lo una. urgente, lo que dicen, se centran en lo urgente y no en lo importante, que es el día a día, sus cosas. Claro, si la cosecha va bien, si el rocío no va es que es lo mismo, es que es exactamente lo mismo. Sí. Y los grandes discursos grandilocuentes dices, Bueno. vale bien para soñar, pero hay una descreencia, pero yo creo que esa descreencia es completamente en todas partes igual. No creo que sea en España más. Aquí lo que pasa es que tuvimos no una guerra mundial o dos, bueno, la primera sí que estuvo, pero tampoco intervenimos mucho, pero es una guerra civil. En ese aspecto no se asemeja más a los yanquis. La guerra civil es un desgarro. Claro. Bueno, ellos la tuvieron también, ¿eh? Eso nos asemeja más a los yanquis, a los americanos, porque ellos tuvieron una guerra civil también y también produjo un desgarro que aún no lo han suturado. Bueno, porque ahora todos los pueblos del sur están RQR con el racismo. Sí. Tenemos una amiga que nos decía, es que la gente es muy racista ahí. Pero aquí tenemos al lado a Francia, que también tuvo una división muy fuerte entre la Francia, digamos, republicana, demócrata, y la Francia de Vichy. Pues hay dos Francias ahí que no acaban de casar. El otro día hubo un movimiento militar en Francia, digamos, anunciando, no digo amenazando, pero sí anunciando un malestar al Monsieur Macron. Y era esa Francia de residuo de Vichy, ¿no? Eso está ahí. Pero que son traumas son traumas
diferentes. El de la guerra civil es uno, aquel no hay bélico. Alemania tiene un trauma brutal con Hitler, pero brutal, que ahí ya salen como salen, si es que han salido. Entonces, quiero decir, y luego bien, los países comunistas, que éramos uno, ahí hubo mataron a mucha gente. Yo para volver a nuestra película y a nuestro país y a nuestro momento, y haciéndome un poco eco de los debates que hubo el otro día, no sé si lo viste, en La Sexta, hubo un debate entre 4 intelectuales, yo creo que fue muy bueno, porque por primera vez se vio en mucho tiempo, un grupo de 4 personas, entre ellas estaba Adela Cortina, de aquí de Valencia. Sí, Adela Cortina, bueno. Sí, pero dijeron, aquí no vendrán ni políticos, ¿qué dijo el otro? Ni periodistas. Para que se interrumpan continuamente. Bueno, pues en el debate no hubo ni una interrupción. Y era tan agradable. Súper descansado. Y digo, no, pero fíjate la reflexión que me hice al terminar, digo, oye, ¿cómo me puede dar tanta alegría una cosa tan normal? Exacto. Porque es que como estamos acostumbrados al gallinero que nos están dando continuamente por todas las televisiones, y uno de los que estaban tertulianos dijo, uno que ha escrito un libro ahora recientemente a dúo con... El paleontólogo. El paleontólogo, exacto. Esto dijo, yo estuve el otro día en un debate y la que organizaba el debate, la que lo guiaba, me dijo, no, interrumpa, puede interrumpir, interrumpa usted, y dijo, mira, yo no quiero interrumpir. Claro. Pero es que desde el poder de los medios de comunicación, insisten en que la gente tiene que interrumpirse y que haya, pues eso, folclore y follón. Folclore, sí, conflicto, no definición del problema. Entonces, muy arengador, sí. Sí, entonces me gustó este debate por eso, porque por primera vez en muchos años vi 4 personas que debatieron de lo divino y de lo humano, ni se interrumpieron, ni se agredieron, ni se insultaron, ni de nada, y todos iban con una preocupación común. Entonces, había uno que decía, bueno, yo creo que una de las conclusiones que se tiró por el tema del momento actual es que es cierto que hay como mucha información, pero claro, para volver un poco a Lacan, ¿no? Digamos, ¿cuál es nuestra responsabilidad como sujetos ante este conflicto, ante este mare magnum, ante esta confusión, ante esta, digamos, cantidad de información? Bueno, nuestra responsabilidad es saber seleccionar la información. Y en la selección de información, para que no me hagan, digamos, mi cabeza como un bombo, ni me traguen los bulos y sepa distinguir el bulo de la información, etcétera, etcétera. En definitiva, la posición como sujeto, y eso yo creo que es una clave para poder orientarse en esta ceremonia de la confusión informativa, la posición del sujeto tiene que ser que apueste o por la pulsión de vida o la pulsión de muerte. Si usted apoya, si usted se mete del lado, si trabaja por el lado de la pulsión de vida, pues es una cosa. Si se pone del lado de la pulsión de muerte, es otra. Y entonces, pues esa es la responsabilidad del sujeto. ¿Yo qué quieres que diga? Yo me puedo amargar o puedo ver, pues eso, algunos relatos de alegría y encontrar a los amigos con los que pueda hablar un poco y hacerme la vida un poco más agradable a pesar de la pandemia. Eso, pero también puedo estar con 4 o 5 hablando de la pandemia, la autoridad de la pandemia, y nos pegamos la paliza de la pandemia y vemos que la pandemia no sirve, que las vacunas no sirven y que luego tendrá que ser pero y que vendrá otra más fuerte y que esto va a durar la eternidad, pues puedo estar en ese rollo. Y bueno, está bien. Pero conmigo no. Conmigo no. Yo con mis tertulianos y después de una buena película y Berlanga para mucho tiempo. Me estaba recordando a los programas de La Clave de cuando éramos pequeñas, que hablaban así, y eran políticos, no eran intelectuales. Bueno, también salían intelectuales, pero yo me acuerdo que había un nivel de respeto a la hora de hablar. De hecho pusieron como ejemplo a Carrillo y Fraga
Sí, sí, sí. Como Fraga presenta a Carrillo y cómo tienen un debate perfectísimamente bien y hablaban de esa preocupación justamente, Claro, de que no se pueda tener ese tipo de debate ahora. claro. Pero fíjate, y tanto Carrillo como Fraga, los dos reconocían al otro. Sí, sí, sí. Fraga sabía que esto era un comunismo de toda la vida y Carrillo sabía que era un franquista de toda la vida. Pero los dos tenían un problema enfrente, no estaban ellos como problema, como conflicto entre ellos, sino tenían un problema enfrente y es cómo hacemos la transición los que estamos aquí en este país, no que vengan de fuera. Y yo creo que Berlanga como director, eso que estáis hablando también lo tiene, no busca el conflicto. No lo busca. Busca la pulsión de vida, Él no está buscando un enfrentamiento con el régimen ni nada. Es que no, es un hombre que no busca el conflicto, por eso es tan genial. A mí creo que la película es súper elegante por eso, porque aunque luego él sí decía que le buscaban, que tal, pero él luego nunca tuvo problemas con el régimen. No tuvo. No, claro, porque el régimen en aquella época no era muy inteligente, ¿no? Porque, por ejemplo, muy burro, era muy burro. Por ejemplo, que el reloj roto en el campanario, parado y roto, simbolice la España rota y paralizada, eso chapó. Hay que ser un genio para hacer eso. Y Berlanga lo era. Berlanga lo era, un genio. Es muy gracioso, es muy gracioso. Y luego también el alcalde, ¿no? Cómo trata a los gobernadores. Como... Sí, sí. Un poco tiene una ironía con los de la CAPI. Una ironía... De hacerse el sordo. De hacer más el sordo de lo que está. Es decir, digamos, el significante que identifica y define al alcalde es la sordera. Es decir, la administración no te oye. El poder no te oye. Sordo. Pero ¿sabéis lo que pienso yo, por ejemplo, con esto de la algabaría esa de tanta interrupción y tanto chillido? Es que es una época pulsional. Y importa muy poco lo que se diga. Es la palabra, o sea, el sonido, chip, 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 y el otro que es un chip, chip, porque si tú te pierdes, si te levantas a la cocina, y da igual, o sea, o vas a... Es una... Y, el exceso por las oral, mañanas, ¿no? Yo a veces me despierto... Sí, la pulsión de la voz. Es la pulsión de la voz, una pulsión que, como hay tanta... Antes estaba la radio... Yo, por ejemplo, sé que hay mucha gente que es, bueno, hay mucha gente que escucha la radio, aún, en los taxis, en las casas y tal. Y la radio tiene un poco más, como no está en la imagen, tiene un poco más se fija más en la significación de lo que el otro dice. Pero aquí es como que en los debates que están con imagen y palabra, es como que la palabra compite con la imagen. Y está todo el tiempo diciendo algo, interrumpiendo al otro para que sea un griterío. Lo que queda es un griterío que hay gente a la que le gusta. Es igual como yo ya os he dicho antes que me he metido en todas las redes, todas las redes sociales y no me aclaro. Entonces estoy viendo los vídeos de TikTok y os los recomiendo. Es un destarifo, es un completo destarifo. Un completo destarifo. Y la gente está mirando eso todo el día. Es destarifo. O sea, y luego eso sería del lado del visual si quieres. Instagram puede que sea lo mismo. Pero luego te metes en Twitter y está todo el día pataplín, reproduciendo la... O sea, cuando ya apagas la tele o no ves la tele o no sé qué, empieza con otro de Twitter, ahí pitipín en uno que dice, el otro que retuitea, el otro que es un poco lo mismo, parece como tú hasta lo oyes, lo de Twitter. Sí, es del lado del conflicto además, Twitter. Y de la voz, de lo invacante, de estar ahí, dice, bueno, pero además es que no dura nada, o sea, no dura absolutamente nada. Al día siguiente hay otro trending tópico, como se llame, y hay otra no sé qué, y no dura nada, es pulsión, claro, y al final pues es lo que la pandemia, pues caray, la pandemia está ahí
y bueno, y también baja la compulsión de la... Yo no sé si en guerra tampoco se podía viajar. En guerra se podía viajar, no lo sé. Dependía la zona que estuvieras y en esa zona dependía donde estuviera el frente, ¿no? Por ejemplo, cuando se bombardea Madrid, inútil decir que no se podía. Lo que se hacía entonces fue huir. Como tuve que salir por piernas el gobierno de la República, venir a Valencia. Acordaros que el último Consejo de Ministros de la República se hizo aquí en el Ayuntamiento de Valencia, en el consistorio, vamos. Entonces, pero claro, eso no es viajar. La película esa de Ay Carmela, los comediantes que van viajando por un lado y para otro, como son un par de despistados, pues pasan de la zona, digamos, roja a la zona nacional y los pillan ahí como dos ingenuos y pagan el pato. Pues viajar se podía, pero se podía sabiendo dónde y cómo. Y quién podía viajar, claro. Lo que pasa es que con esto de la pandemia es que no se puede viajar a ningún sitio. Sí, pero yo con la pandemia, mira, con la pandemia, vamos a ver, yo con la pandemia... Las autoridades prohíben la salida de... Vamos, yo con la pero pandemia... digo que hay una diferencia con la guerra, o sea, las autoridades prohíben la salida... Vamos a ver, yo es que el viajar, ahora en la pandemia, yo lo entiendo de una manera muy elemental, sin ninguna elucubración ni ninguna reflexión de alto vuelo, no, ninguna. Yo no viajo porque no me quiero contagiar yo, ni quiero que me contagien otros, ni yo contagiar a nadie. Es que no hace falta que venga un Estado y un gobierno que diga, tú no te muevas, porque eso se lo puede decir a un chiquet que no sabe lo que hace y dice, oye, no vas a sacar a la calle, que están los coches en la carretera, le puedes decir el peligro que hay alrededor tuyo, porque el chiquet no se da cuenta del peligro que hay. Si el chiquet es pura pulsión, puras ganas y hago esto porque quiero hacer lo otro. Pero a nosotros, que nos tengan que decir, no viajes porque es peligroso el contagio y tal, y además te ponen todos los días los muertos que hay, o sea que no es una cosa que te podrías morir, no, es que te mueres todos los días, cantidad de gente, y en España, en otros países y tal y tal. Chicos, pues vivimos esa recomendación, esa producción como una desgracia, como a quién me puede a mí que no puedo viajar. La libertad, como decía el otro día un tertuliano, ¿no? No se puede ser libre para hacer el daño. No, perdón, usted no. Eso que a los chiquillos hay que repetírselo porque si no, no entran en vereda, pues a mí me salen los colores cuando los adultos nos tienen que prohibir la evidencia. ¿Cómo es eso? Ya, pero lo que quiero decirte con esto es que un adulto decide las cosas que tiene que hacer. Uno lo decide. Sabe que no tiene que viajar, sabe que si empieza... Eso lo sabes. Y en una guerra también. Entonces yo creo que en la guerra hay una diferencia con la pandemia en que en la guerra sí que tú puedes viajar. No hay un riesgo de muerte a no ser que te caiga una bomba o te metas en una línea de fuego. Pero no hay una línea, no hay una cosa de contagio, no es lo mismo, pienso. Entonces, bueno, lo venía a decir porque la pulsión la pulsión en la guerra es más simbólica, no sé cómo, cómo expresarlo. Y la pulsión en época de pandemia se encuentra más cruda, porque a ver qué haces. Porque tú si te vas a viajar, aunque yo me acuerdo que yo viajaba a París en la guerra del Golfo y en el avión íbamos 6. Yo no tenía sensación de peligro. La gente no estaba viajando en ese avión. Íbamos 6, no una vez, bastantes. Y yo viajaba y estábamos a más de a gusto, hablando con los pilotos, no sé qué, parecía, no sé, una cosa de esas del siglo pasado. Claro. Llegábamos a París y en París, pero es que no había el peligro de que cuando tú te subes al avión o bajas del avión, te puedes contagiar tú mismo. Pero entonces mira, ahí pienso que era más importante. La guerra tiene bueno, la guerra loca de los misiles, esa que nos matamos todos, no. Digo la guerra.
En España estuvieron 3 años. Tenemos un humorista de gira, ¿no? Oiga, la guerra la paramos un rato, ¿qué hacemos? ¿Qué? Para ti. Yo lo sé, Pero que yo, por ejemplo, había unas... ¿A quién se ha congelado? ¿Me he congelado yo? No, se ha congelado Paco. No, es que iba a hablar, pero si no has terminado, no sé. No, yo he terminado. Yo digo, si la guerra está en Irán y yo voy a París, pues la verdad me queda un poco lejos la guerra, que dices, no hay ese peligro. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando hubo el atentado en las discotecas en París, que yo estaba en el Congreso de Psicoanálisis en París y me pilló allí, te aseguro que esa noche ya salió el ministro de Interior, que entonces era Valls, el que luego vino aquí a Barcelona, y dijo, estamos en guerra. Y al día siguiente, la prensa francesa, en grandes titulares, en primera página, decía, estamos en guerra. Y recuerdo que mucha gente iba alocada al aeropuerto para marcharse a sus respectivos países, porque estábamos en guerra. Y un amigo y yo dijimos, nos quedamos en París, que es donde hay menos guerra. Porque ahora la guerra va a estar en los aeropuertos. Y ahí la gente se tiró 3 días durmiendo en el aeropuerto, mientras que nosotros pues, nos quedamos en el hotel y luego pues nos fuimos a cenar, fuimos a museos y tal, porque ya en París estaba tranquilo. El follón estaba en el aeropuerto, en la salida. Y además todo el mundo quería salir, le tocara o no le tocara. Ese tipo de locuras colectivas, bueno, pues yo creo que es en esos momentos donde uno tiene que ver si puede usar la razón, la sangre fría o yo qué sé. Pareciendo, no, es que el peligro ahora está en el aeropuerto, no está en París. En París ya ha explotado. Ahora está todo el mundo, pero es una esbandada. Fíjate tú, la gente que tenía que salir hoy, mañana o pasado, pues los 3 días querían salir el mismo día en el mismo avión. Claro, como no había aviones disponibles ni estaba previsto eso, pues no tienen más remedio que dormir por allí, tirados como pudieron. Entonces, ese tipo de cosas es no creo yo que... La pulsión, Lacan lo dice perfectamente, la pulsión hay que subliminarla lo que se pueda. En lo que hay que no podemos ser tiranos de la pulsión, sino... Esa masa. Lacan lo habla perfectamente. Está la sublimación para y darle cauce, darle salida. Si no, más merezco yo. Mira, un ejemplo. El otro día estaba, para que veas cómo están sufriendo y el trauma que vamos a tener que hacernos cargo después. Estaba mi nieto, tiene 10 años, y estaba jugando a Minecraft. Es un juego que está muy de moda entre los niños ahora. Es un juego más que de matar marcianos, de construir cosas con los materiales. Con bloques, sí. Y me dice, se me ha muerto el loro. Vale, digo, sí, dice, sí, se me ha muerto el loro. El loro de Minecraft. Digo, sí, y yo no le hacía mucho caso, estaba haciendo no sé qué. Y me dice, es mi culpa. Entonces empezó a hacerle caso. Digo, ¿cómo? Dice, sí, porque no le he dado no sé qué, no le he hecho no sé cuántos. ¿Sabéis de qué está hablando? Está hablando de la culpabilización que tienen porque son portadores asintomáticos. Y lo estaba diciendo con un juego que estaba él haciendo. Entonces, eso está ahí. Entonces, a eso me refiero, dentro del lado de la pulsión, que ahí está fracasando el simbólico, en la guerra el simbólico está. Los nacionales son malos, los republicanos son buenos, o al revés, me da igual. El acaba de matar a no sé qué, se ha pensado, pues ahora voy yo y le mato. Hay unas reglas del juego que están en las guerras, eso se sabe, pero aquí es completamente loco, entonces es una época pulsional. Entonces, claro, yo creo que igual es esa cosa. A mí me han dicho que en Alemania no ocurre, que en Alemania no están todo el día las televisiones con un amarillismo diciendo... Yeah. Pues fíjate, mira, el otro día en ese grupo de intelectuales, el Marina recordaba que justamente en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, en todos los colegios
se empezó a formar a los alumnos en la democracia, a enseñarles qué era la democracia, qué era la Constitución, cómo se vive en democracia, las reglas de la democracia, etcétera, etcétera. Justamente para ir aprendiendo a formular el problema y salir del conflicto. Aquí no hemos tenido, digamos, después del franquismo no hemos tenido, digamos, una voluntad de formación demócrata para toda la ciudadanía, sobre todo las escuelas. Y eso, pues, por eso vamos un poco, yo creo, a trancas y barrancas y gente que se va salvando y espacios que se van conquistando, pero no hay como país una conciencia clara y sobre todo a nivel institucional, una conciencia clara que o nos formamos democráticamente, cueste lo que cueste, o si no, esto, pues bueno, ya sabemos lo que pasa. Un eterno brote y rebrote, no de la pandemia, no, de fascistoide democracia, esos son los brotes y rebrotes. Y eso es agotador. Además, improductivo. Menos mal que el otro día escuchamos unos empresarios de la alta empresa que están poniendo frenos a esas derivas, digamos, de conflictivas del lenguaje de político y tal. Oye, un poco de orden, que el dinero que viene de Europa no se puede escapar. Porque Europa, ojo, creo que son 1.400 millones que le pertenecen a España por la distribución que han hecho y tal. Pero ha advertido, son unos presupuestos que van destinados con finalidad, finalistas que llaman. Presupuestos finalistas. ¿Qué vol dir això? Pues vol dir que si no los gastas, si no tienes proyectos de realización, tendrás que devolverlo. Y por eso ahora están todos los empresarios intentando hacer proyectos viables con las reglas que manda Europa, claro, las reglas, condiciones, objetivos, metodología, etcétera, periodos profesionales que intervienen y sobre todo los productos de innovación, insisten mucho, que van a tener preferencia los productos de innovación para que sean subvencionados. Y repito, advierten que las subvenciones que no se gasten en proyectos tendrá que ser devuelto. Internamente, yo creo que la batallita es esa, cómo se reparte el dinero. En esas están. Para final de julio tiene que llegar. Pero ojo, aunque lleguen aquí, da igual que lleguen aquí, que estén allí, que da igual. ¿En qué sentido da igual? Si ahora está en la Comisión Europea y luego está en el Gobierno de España, hasta que no se redistribuya a los proyectos que se presenten, pues no circula el dinero. Claro. No circula. Entonces, para circular, pues ahora, vamos, yo creo que los empresarios más advertidos, más europeos, más modernos, con más iniciativa, más preparados y con más riesgo, en fin, con más de lo que queráis, son los que están preparando proyectos para ser subvencionados. Y eso, pues, eso va a tener como efecto reactivar la economía en algunos sectores más que otros quizás. Pero de este plan Marshall, para volver a la película, no nos podemos dejar marginados, porque entonces no podremos decir, es que pasaron de largo. No, perdone, es que le dieron hacer 2 pesetas y no supo qué hacer con ellas. No me venga con historias. Ese es el tema. O sea que un bienvenido Mr. Marshall no se puede hacer como película en estos momentos. Porque no existen esas condiciones. Porque no van a pasar de largo los presupuestos. Porque van a venir aquí. Y si se devuelven es porque aquí nos han hecho los deberes. Pues no esa es la gran diferencia, ¿no? Ahora. La diferencia, claro. Lo que acabas de decir es la gran diferencia. Sí, por eso he empezado diciendo al principio que hace 70 años de esa película y España, afortunadamente, no se parece en nada a esa época de la película, afortunadamente. Sí, pero lo único quizás con la película sería como unos pueblos, ¿no? Que si las guirnalditas, pero los otros algo distinto. En realidad es como lo de los proyectos, ¿no? A ver quién, de qué lado
se quedan en realidad para fomentar los proyectos que uno quiera con sus amigos o su grupo. Esa sería la guerra en todo caso, Claro. la guerra entre lo que está pero, pasando. sí, no, pero afortunadamente, digo afortunadamente, esto como viene de Europa llevan muchos años, pues los años 40 por lo menos, haciendo proyectos y haciendo inversiones y tal, todo viene muy bien definido, el título del programa, el objetivo del programa, la metodología del programa, los profesionales que van a intervenir, los recursos que se van a poner, todo viene muy, muy catalogado, ya que no es una merienda de negros o de cuatro caciques que yo meto el cazo y nos repartimos. Pero entonces si sale mal es por ser capullos aquí y ya está, por ignorancia, en fin. Ya. Sí, y por desidia y porque no tenemos un capitalismo con riesgo. Tenemos un capitalismo de pegar el golpe económico, de hacer un buen negocio, de tener vista y comprar y vender y saltar. No es un capitalismo, digo, los hay, pero vamos, en general, no es un capitalismo que dice trabajo a medio y largo plazo. Está claro, eso es, sí. Sí, lo que pasa... Pero si eso nos pasa con la terapia, o vas a una terapia conductista que no sé cuánto tiempo te ponen un poco al día y te hacen circular por el mundo, o te metes en este infierno del psicoanálisis que para largo me lo fiáis. Pero bueno, uno elige. Pero es que eso es una cosa que va a resultar todo un reto, aparte de las corrupteras que puedan haber, que las van a haber. Pero va a resultar todo un reto en el sentido de que pretenden, a mí me parece una idea ambiciosa, pretenden sin unificación política, porque lo que más se podría parecer Europa es a una confederación, no una federación, no una Europa federal, sino una confederada, pretenden cambiar las condiciones de goce de un país. Y vamos a ver, yo lo digo desde el psicoanálisis, vamos a ver qué ocurre, porque cambiar las condiciones de goce de un país es muy difícil, muy difícil. Pero yo me acuerdo de momentos donde se les ha acusado a los madrileños, es una cosa general, de ser señoritos. También les gusta mucho, son muy simpáticos, les gusta mucho servir, te tratan de una forma muy así. A los catalanes de tener el síntoma del trabajo, de trabajar mucho, por poner cosas así que te han dicho que tendrán no su importancia. Si España es un país que se le está acusando de que está abandonando la industria, que se le está acusando de que las energías alternativas no están organizándose, si se le está acusando de... Pero es que ellos están invirtiendo en casas. ¿Están qué? Invirtiendo en casas. Aquí, porque quieren venirse aquí. Entonces, a ver si se aclaran. Lo que no puede ser es el país tiene la forma de gozar que tiene sus bares, sus tapas, sus no sé qué, y son muchos bares, muchas tapas, y no los vas a poder reducir. Eso también es conductista por parte de Europa. No sé lo que pasará, igual resulta, pero que no puedes coger y a toque de corneta hacer que la gente sublime, pues eso lo dice Freud en todos sus textos, la sublimación. La capacidad de sublimación de la masa es los que acceden a la cultura. Para él la cultura no era ser culto, la civilización o la sublimación son aquellos que son muy pocos, son muy poca gente. Entonces los demás que están ahí con la satisfacción pulsional, yo he visto hoy, te lo digo muy en serio, en la tele he visto una persona mayor que se había sentado en un bar, se había quitado la mascarilla y se había tomado una cerveza de barril. Y yo digo, lo ponen de anuncio y venden cerveza por un tubo. A mí me apetecía hasta bajarme bajo y pusieran una cerveza de barril así. Era una escena muy española. Entonces digo, que sé, y dices, bueno, los alemanes están acostumbrados a meterse en sus casas unifamiliares que tienen ellas una al lado de la otra,
con su jardincito y su barbacoa. Y ahí se ponen a hacer todas las cosas esas que hacen ellos. ¿Y eso cómo vas a cambiarlo? No sé, no sé. Pero va a estar un poco complicado el que la gente diga, pues voy a dedicarme a poner placas solares. No, bueno, pues sí, placas solares. Habrá que ponerlas, pero, porque hay que poner placas solares, está claro. Pero no tengo yo muy claro que sea eso, coger la industria, el poner los coches eléctricos, hacer las zonas peatonales, que sí, que hay que hacerlo. Yo digo, sí, están ahí todos yendo con patinete y con bicicleta, que tienes que ir sorteándolos. Ya veremos, pero que no lo veo, yo no lo veo tan optimista, ¿eh? Te lo digo muy en serio. ¿Qué? Lo ineducable del goce. ¿Qué? Lo Claro, ineducable. no, la forma del goce de un país. Exacto. Vamos a ver, la forma de gozo de un país, vamos a ver. Un país que encima les gusta. Vale. Es que se No, vienen, está lleno de gente. ya. Pero vamos a ver, Que aquí se vienen los europeos aquí a vivir. las formas de goce de este país nos las cambiaron y nos han cambiado a marchas forzadas. A marchas forzadas. Por ejemplo, cuando empezó la economía turística en España, a final del 58, 60, cuando la película del Verdugo, que al final de la película del Verdugo se ve a aquellos jóvenes en la lancha bailando el twist y toda esa historia, ¿os acordáis? Sí. Es el momento, digamos, del turismo en Mallorca, ¿vale? Bien, cuando el turismo, digamos, y la economía turística entra de lleno en el país, rompe con todos los moldes históricos que habían. Se acabó los trajes de baño de señora todo de cuerpo, bikini. Y eso lo trae la economía. Y te gustara o no te gustara, te podías quedar al margen, pero que hay todo un empuje económico que modifica los comportamientos y las modas de los países. Y con más o menos voluntad, con más o menos a regañadiente o incluso gustándote mucho, pues entramos en esa línea. Pero esas modas, Paco, se adaptan a cada lugar y cada lugar se las adapta. Claro, sí. Pero el bikini es algo universal, ¿eh? Ya. Es así, ¿no? Esperemos que siga el bikini y no el burka. Eso iba a decir, universal, cuidado que no. Bueno, universal no es, cuando hablo de universal, Occidente, claro. Y más. Pero a mí me mandaron el otro día fotos de una amiga mía inglesa que sus padres vinieron en la época de la película. Y me mandaron fotos de los chiringuitos en Málaga, de los ingleses. Vamos, impresionantes las fotos, de verdad, ¿eh? O sea, es que no tenía nada, o sea, o sea, libertad total. Iban con sus bikinis, mi amiga que es más joven que yo, que era una petardita, o sea, era un chiringuito de estos de los años 60, todos bailando, todos, bueno, una cosa, y yo me hizo gracia porque me lo mandó justo cuando íbamos a hacer la tertulia. Y dices, mira, qué país más impresionante, ¿no? Estaban los ingleses viniendo y pasándoselo fenomenal, o sea, era impresionante. Y la película esta que estaba retratando otra España al lado. Pues eso es... Bueno, todo el mundo ha dicho, por activa o por pasiva, que el turismo modificó los hábitos, las costumbres, la moral de este país a nivel sexual, por ejemplo. Y no es que fuéramos más reprimidos que ellos, sino que abrieron. A ver, también hay comunidades autónomas, es decir, el interior con bikini no... Pero eso es política. El bikini no reconoce fronteras autonómicas. No, reconoce el mar. Las playas. Que reconoce el mar, me refiero. Claro, sí, pero que el bikini no. Las comunidades autónomas es un tema
de división y de organización política del Estado. Luego las costumbres y las formas de vivir, y eso ya, y Claro, la me refiero a industria y el eso. comercio y la economía, eso ya es transversal. Todo eso es transversal. Aunque algunos quieran hacerlo cerrado, pero eso ya forma parte de su neura colectiva. Pero los pueblecitos que salen en Bienvenido a Western Marshall, que hay varios, no salen, pero hablan de ellos. Esos pueblecitos configuran ahora la España vaciada. Entonces, ante la España vaciada, yo no veo que los alemanes estén muy por la labor de marcharse a ocupar la España vaciada. De llenarla, ¿no? Porque ellos quieren que los españoles nos vayamos a las zonas vaciadas y ellos quedarse en las zonas que están organizadas. Entonces eso no vale. Entonces ante eso se va a producir una reacción. Va a decir que no, el españolito va a decir, no, me quedo de tu camata y encima me hago al amo de tu goce. Soy tu esclavo y me hago al amo de tu goce. ¿Qué es lo que pasa? Entonces esto lo he dicho adrede. Los contables de Bélgica y Bruselas, que son una colla de contables, porque no son nada más, políticos no son, esos no sé qué quieren. Lo que quieren no está muy claro. Porque se vienen aquí, ahora están abriendo inmobiliarias, no sé si lo sabéis, si no os lo digo yo, inmobiliarias a nivel europeo para vender las casas. Y no quieren las casas de la España vaciada, quieren las casas de las ciudades. Y no quieren las casas de Barcelona y Madrid, quieren las casas de Valencia, de no sé dónde, de lugares así, donde se está muy bien. Entonces, ¿qué quieren cambiar ahí? ¿Qué quieren? Que nos vayamos todos a... Nosotros que somos de aquí, que nos vayamos al campo, a Villar del Campo, Villar del Río. En este tipo de cosas... No, en este tipo de cosas yo siempre digo lo siguiente. Para mí la pregunta no es qué es lo que quieren ellos, sino qué es lo que queremos nosotros. Porque es que nos pasamos el día diciendo lo que hacen, lo que quieren, lo que hacen, lo que quieren. Y vale, de acuerdo. ¿Y tú qué quieres? ¿O nosotros qué queremos? O sea, ¿qué Valencia queremos? ¿Qué ciudad queremos para vivir? Esa es nuestra preocupación. Si eso lo hacemos problema, como decíamos antes, si vamos formulando una visión de ciudad para vivir y convivir, pues ese será un proyecto que nos puede unir a todos. Y a lo mejor eso hace que no estemos ahí con las musarañas y otras historias que nos despisten y no nos hacen fructífero para nada. ¿Qué Valencia queremos? Para mí sería un proyecto genial. Además, sería una manera de salir más del conflicto y entrar en el problema. A nivel ecológico, a nivel económico, a nivel turístico, a nivel educativo, a nivel sanitario, en fin. Valencia es una ciudad muy atractiva porque tiene un tamaño medio, que no es Barcelona ni Madrid, es más agradable vivir aquí, por lo menos para mucha gente que piensa como yo, que no, las grandes urbes pues no lo necesita, y tiene un tamaño, digamos, a la medida todavía a la medida del hombre. Eso se puede conservar, mejorar o estropear. Y eso... Eso está claro. Pero eso algo tendremos que decir nosotros, no solamente que dice Bruselas o que dice Madrid o que dice... Algo tendremos que decir. Eso es lo que te estoy diciendo, que por mucho que los contables hayan dicho objetivos, métodos, no sé cuántos para ti, y estén haciendo ahí lo que quieran hacer, que va a ser difícil actuar contra el automatón de la gente que dice, oye, aquí no me muevo, ¿qué has pensado tú? Y además tú quieres venir a mi casa. Si tú quieres venir a mi casa, tendrás que adaptarte un poco, porque en cuanto tú vengas a mi casa y pongas el pie aquí, tus pensiones se van a quedar aquí. Hay una cosa que tenemos que tener clara, ¿eh? Bruselas no es Bruselas, ¿eh? Bruselas somos nosotros también, o sea, allí tenemos nosotros nuestros representantes, los tenemos allí. Entonces, claro, no es que esté Bruselas contra España, ni contra Francia, ni contra Alemania, es que en Bruselas están representantes de toda Europa y es, digamos, el debate y la batalla que lleva entre todos los representantes que se va formulando esta Europa. Ahí tenemos... Yo no sé si tú crees, pero lo nombran. Hay Europas de distintas velocidades.
y hay una Europa que quiere mandar sobre la otra. Vamos a ver, eso de las distintas velocidades es cierto para Europa. De dinero. No, pero es cierto para Europa. En Francia hay distintas velocidades y en España hay distintas velocidades y no te digo nada en Estados Unidos. Allí hay una velocidad a tutiplé y otra bloqueada. Las distintas velocidades en una familia hay distintas velocidades. Que eso es el sujeto particular, que no se puede ahogar ni poner barreras. Pero el tema es que se vaya, digamos, reduciendo las desigualdades y las injusticias. Ese es el tema. Se vaya reduciendo. Digo reduciendo porque por decreto ley va a ser imposible, porque yo no tengo el poder y si lo tuviera tampoco me harían caso. Pero quiere decir que eso es una correlación de fuerzas. En el momento en que nos podemos hablar de política, o tenemos en cuenta la correlación de fuerzas, o mi deseo es, lo consigo o me frustro. Vamos a ver, Paco, pero vamos a ver, es que no es demócrata. No es demócrata. Porque resulta que yo no sé cuántos son los belgas. No lo sé, pero son pocos comparado con nosotros. Y nosotros somos pocos comparados con Francia. Y Francia, no sé si es igual a comparados de habitantes con Alemania. Entonces, Europa no va de un ciudadano un voto ni de coña. Va un país, no sé qué, un país. Y si el país tiene 1.200.000 habitantes, es un país. Claro, yo lo entiendo, yo soy la primera, os lo digo a todos, me hago independentista valenciana. Independentista valenciana y europea. Independentista valenciana y europea. Y tengo un voto, vale, ya está, uno de los 28. Es que el voto no es ya por lo sé, país. Es de risa. No, pero el voto no es por país, el voto es por habitantes de país, por habitantes. Entonces, claro, si Italia tiene más millones que España o que Portugal, pues evidentemente tiene más representantes. Pero eso pasa en la Comunidad Valenciana. En el Parlamento de la Comunidad Valenciana también depende de los habitantes, de los pueblos y sus representantes que tengan más o menos. Y Valencia, como Cap y Casal, pues tiene más representantes que otros sitios. Pero eso solo da el número de habitantes, no solo da el capricho de esto, el capricho de aquel. Y Europa es igual. Cuando conceden el dinero, tiene que tener la aprobación de los 27. Eso es así, Paco. Pero ojo. A ver si. Tiene que tener la aprobación de los representantes de los 27. Porque no todos pesan igual. Porque no todos tienen el mismo número de habitantes ni de participación en el conjunto. Lo digo porque es que si no parece que... pero a uno pones más complicado. O sea, tiene que poner representantes. Tiene que decir que sí. Tiene que decir que sí los 27. ¿Perdón? Que tienen que decir que sí los representantes de los 27. Claro, pero cada uno es uno. O sea, los representantes de los 27 alemanes tienen que decir que sí. Los representantes, a ver si lo decimos claro, de los habitantes, de los parlamentarios europeos de Polonia, tienen, no sé si los de Polonia, tiene que llevarlo también, porque muchos países lo tienen que llevar al Parlamento de ellos. Por ejemplo, Alemania. Alemania lo tiene que llevar al Parlamento. Lo lleva al Parlamento y entonces el Parlamento alemán. Por eso decía yo que es más una confederación, un modelo confederado. Vale. Entonces, claro. Confederado o no, lo que no es, primero, ni una organización cacique, como puedes encontrar en cada pueblo, como hemos visto en la película, no es una organización cacique, no es una organización arbitraria, es una organización de lucha de poder según la fuerza que tenga cada grupo que esté allí. Así de claro. Y con las reglas establecidas y aprobadas. Entonces, pero luego imagínate que luego tiene que llevarlo al Parlamento y eso vota por uno. Claro. Es que llevan al Parlamento de Polonia, al Parlamento de Austria, te estoy nombrando países que están muy problemáticos hoy en día. Polonia, Austria, Bélgica también. Entonces, claro, dices, pues vale. Y es que quieren comprar en Europa, en España, porque hace solecito, hay barecitos, la gastronomía es muy buena. Eso es verdad.
Es verdad que nuestra gastronomía es muy buena. Claro que es verdad. Es verdad que nuestros barecitos son muy buenos. Es verdad que nuestras fiestas son muy bonitas. Eso es cierto. Sí, pero eso Entonces, lo quita, ¿eh? ya te lo digo, pues por eso que eso es cierto y quieren vivir aquí. Lo que no pueden decirnos a fuerza de millones es que nos vayamos nosotros, que somos los cofrades. Yo no creo, a mí no me gustan las cofradías, pero los cofrades, los falleros, no sé qué, que nos vayamos a España vaciada a montarles no sé qué para que ellos se vengan a esto y tengan aquí. No, señores. Ustedes vendrán aquí, pagarán caro y de ahí nosotros cogeremos dineros. Y de sus pensiones, ustedes en los barecitos serán más caros y ustedes pagarán y tomarán la cervecita esa que te gusta a ti y a mí, porque a mí no me la van a quitar y a ti tampoco. Y yo me voy a ir contigo a tomar payas porque me da la gana. Y he nacido aquí, en España, y de España soy. Es una tontería. Bueno, que hemos hablado un poco de la que canta. La que canta es monísima. Es monísima. Canta una canción en un sueño, creo, de California que está monísima, ¿no? En el Salón Vaquero, sí. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿María Vargas? No, María Vargas no es. ¿Cómo se llama? La estoy buscando. Sí. Es Vargas, sí. Es Vargas, ¿verdad? Yo creo que es Vargas. Sí. Carmen Vargas, sí. Carmen Vargas, María Vargas no, Carmen Vargas. Es que está graciosísima. ¡Jozú! A todo le dice, Vaya. Vaya que sí, vaya, es que es genial. ¿Qué te parece lo que dice? Te dice Jozú. Fijaos bien que ese detalle de la mujer que pone esta, de la cantante, yo creo que es otra de las pequeñas joyas que Berlanga introduce en la película, como simbolizando el destape que va a venir. Porque si os acordáis, en la película de una España, de un pueblo que todas las mujeres vestían de negro, esta viste, digamos, más de colorines, lleva escote hasta los hombros, etcétera. Y cuando uno de los hombres dice qué es lo que le gusta de esta cantante, dice que las piernas. En un pueblo donde las piernas, vamos, estaban todas bajo sepultura. Entonces, ese significante, las piernas, ya es una idea del destape que se avecina. A ver si llegaron moros también. Pero los tenemos muy cerca. Bueno, la próxima película la pensaremos, ¿no? ¿O se os ocurre alguna? Yo estoy un poco malhumorada por lo del Zoom, pero ya se me pasará. Está ido muy bien hoy, ¿no? El Zoom ha funcionado bien, ¿no? Sí, el funciona bien, lo que pasa es que la gente no lo tiene. Claro, pero está la problemática de la conectividad con el Skype. Es el eterno debate. Bueno, pero hubo problemas, pero hubo mucha más gente. ¿O cómo estuvo? Pero no se pudieron conectar. Algunos. Hubo más gente, pero no se pudieron conectar. Muchos. Pero ya. Hubo más gente, no, pero los que se conectaron éramos más. O sea, quiero decir que a pesar de las dificultades que tuvo, hubo más gente que sí. Aquí ahora veremos lo que ha pasado, porque saldrá gente que nos dirá, pues no pude, o también. Muy bien. Como tenemos pandemia para ratito, hasta que nos vacunemos todos, o no nos vacunemos, yo no sé, ay, qué felices. Ay, yo cada vez que veo a ese hombre, ay, me da un gusto verlo, es que es feliz como una perdiz. Ese que ha inventado el de la vacuna valenciana, es que es un valenciano, el de la vacuna española. El de la vacuna española es feliz, que tiene 76 años, no sé cómo se llama, ¿no lo habéis visto? Es que feliz, es muy feliz, muy feliz, muy feliz. Dice que va a inventar una vacuna él, que va a ser, ¿cómo lo llama? No sé cómo lo llama, pero tiene un nombre muy gracioso, que no va a contagiar, ni va a contagiar, va a servir para todas las cepas. Y es muy feliz porque ese es, yo creo que es uno que era el que formó a todos los del IBI. Los de las células madre, que estaban haciendo experimentos a escondidas en los laboratorios sin parar, porque no sé si lo sabéis, pero hacían experimentos genéticos. Y entonces ahora se han visto las puertas abiertas. En una entrevista que le hicieron le preguntaban, ¿pero estos de Pfizer y Moderna no saben hacerlo? Dice, sí que saben hacerlo. Lo que pasa es que tenían que correr para vender. Yo no tengo que correr.
Y dice, a mí que no me vengan con los mocacos de que va en 1 millón. Yo me lo sé tratar genéticamente. Yo voy a ir a buscar mocacos y se ha tratado genéticamente. Paco, te lo recomiendo. Escucha a ese hombre porque yo no he visto nunca a un hombre científico más feliz en toda mi vida. Oye, es feliz, feliz, feliz. Oye, si es un hombre feliz, yo me acerco porque busco gente feliz. Feliz. Muy feliz. Porque a mí me cae muy bien la parejita turca de la Pfizer, me cae muy bien, porque parece los curis de la época. Pero no son tan... Pero es que este es muy, muy agradable, lo tenía que sacar en la tele todo el rato. Feliz, te lo cuenta y te convence y te da una seguridad y dices, caray. Y pues es de aquí, es de Valencia. Esa gente es la que nos interesa. Esa gente es la que nos interesa. Eso es la pulsión. A ver si me acuerdo del nombre, que si lo busco porque es majísimo. Volve. Y esto de la tertulia, pues a ver si, claro, como nos queda para rato, pues a ver si la gente se va uniendo a Zoom, porque yo claro, es que hace, un poco... Y hace tiempo que no hacemos, también tenemos que retomar. Vamos a hacerlo mensual y que vaya la gente. Y quizás estuviera bien que en los vídeos que hagamos y enviemos expliquemos cómo bajarse Zoom. La gente no lo tiene. Eso es importante. Pongamos un enlace. Sí, claro. Un enlace del Zoom. Sí, sí. Porque nosotros estamos mucho hablando de Skype y de Zoom, pero hay muchas más plataformas, ¿eh? Claro. Pero si tenemos una que funcione, lo inventemos más. Si esta funciona... Pero vamos a decir a la gente cómo bajársela. Claro, eso sí, claro, facilitar todo lo que se pueda. Claro. Oye, pues mucho gusto, muchas gracias por haber venido vosotros. Que nos espera Wyoming. Muy bien, pues ya diréis la peli. Araceli, mándame, sisplau. Ja està enviat. Vale, moltes gràcies. He enviat un email, el tens segur. Vale. No, segurament sí, però com que fa tant de temps, dic, trigaré més en trobar-lo que demanar-lo. Ya el tens. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias a todo el mundo. Ha estado muy Muchas interesante. gracias. Chao. Hasta luego.